Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma. Sean bienvenidos a Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria y en internet en radio.ujat.mx desde nuestra ubicación donde estamos transmitiendo en Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040 XHUJAT. Bienvenidos en este miércoles 13 de octubre 2021, donde les comentamos siempre que este programa es una producción original de la UJAT, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Como siempre también agradecemos enormemente a las divisiones que son parte de estos programas y en esta ocasión agradecemos a la División Académica de Ciencias Biológicas y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por el apoyo brindado para realizar este programa. También les decimos que sean parte de nuestra comunidad científica y compartan sus comentarios, preguntas y demás cosas que quieran hacernos llegar a través de las redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT y no se les olvide también seguirnos en nuestro podcast semanal en Spotify. De esa misma manera nos encuentran Ciencia y Tecnología UJAT o nos buscan como UJAT Conciencia. Antes de empezar a platicar con nuestro invitado de lujo de esta ocasión, vamos a escuchar la siguiente información, auditorio. Astronautas simularán la vida. Vivirán aislados del mundo en esta estación marciana. Solo podrán salir de ella en escafandra, como si estuvieran en el planeta rojo. Desde hace 12.000 años los perros podrían haber habitado Centroamérica. Un fósil de mandíbula podría ser la clave para determinar que hace 12.000 años los perros habitaron América Central a la par de animales gigantes, según un estudio de investigadores latinoamericanos. En 1978 fue hallado en Nacaome, en la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, un depósito con restos óseos del Pleistoceno tardío, entre 12.000 y 10.000 años antes de Cristo. En las excavaciones hechas a inicio de los años 90, se encontraron restos de un caballo gigante, de un armadillo de gran tamaño, de un mastodonte y una porción de mandíbula que se etiquetó como de un coyote, al cual posteriormente se le detectaron características de un perro que convivía con personas hace 12.000 años en Costa Rica. Advierte la UNAM que el 80% de casos de ceguera son prevenibles. En el mundo existen al menos 2.200 millones de personas con deterioro de la visión cercana o distante. En la mitad de ellas, la afectación podría haberse evitado de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud. El 80% de los casos de ceguera son prevenibles y hasta curables, mientras que para el resto existen tratamientos e intervenciones quirúrgicas que les proporcionan mejor calidad de vida, afirma el jefe de la carrera de optometría de la Facultad de Estudios Superiores de Ixtacala de la UNAM, Óscar Antonio Ramos Montes. Refiere al especialista que datos del Informe Mundial de la Visión 2020 de la Organización Mundial de la Salud establecen que desafortunadamente no se han alcanzado las metas de mejora visual a nivel global. El académico universitario explica que las enfermedades visuales son alteraciones que producen mayor discapacidad e inhiben la competencia de los individuos de relacionarse con su ambiente. Pese a ello, son extremadamente prevenibles. Destacan mexicanos en competencia internacional de drones. Con un sistema de comunicación entre dos drones para realizar una tarea conjunta, un investigador del Instituto Politécnico Nacional se alzó con el tercer lugar en la final del reto de innovación en comunicaciones de sistemas aéreos no tripulados 2020 durante la 94ª Conferencia de Tecnología Vehicular de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 2021. Al respecto, el doctor Rodolfo Vera Amaro, docente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, con el apoyo de la estudiante Madison Burke de la Universidad Tecnológica de Virginia, Estados Unidos, desarrolló un sistema de 3 componentes, una estación base terrestre y 2 drones cuadricópteros construidos por él, capaces de realizar un plan de vuelo con trayectoria autónoma y coordinada para cargar, transportar y entregar una carga útil. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube
como ciencia y tecnología UJAT. Efemérides científicas. El 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña. Las niñas están rompiendo los límites y las barreras que plantean los estereotipos y la exclusión, incluidos los niños con discapacidad y los que viven en comunidades marginadas. Las niñas están creando un mundo que es relevante para ellas y las generaciones futuras. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es parte integral de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este mismo día, pero de 1968, fue el lanzamiento de la primera misión tripulada del proyecto Apolo, el Apolo 7. La nave fue puesta en órbita a unos 250 kilómetros de altura y dio 163 órbitas a la Tierra. Se comprobó el funcionamiento de la cápsula espacial, del módulo de servicio y los servicios de comunicaciones, y se realizó en directo la primera transmisión de las maniobras realizadas, transmitido por televisión. El 12 de octubre de 1492, Colón llega al Nuevo Mundo. La expedición que comandó Cristóbal Colón, que había partido de España 2 meses antes al mando de la Pinta, la Niña y la Santa María, alcanza la isla antillana de Guanahani, que en un primer momento toma como el extremo oriental de las Indias. Tras bautizarla San Salvador, Cristóbal Colón tomó posesión de ella. Se iniciaba así el descubrimiento y conquista de América. También, el 12 de octubre es el Ada Lovelace Day, evento anual celebrado el segundo martes de octubre, cuyo objetivo es el de elevar el perfil de las mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pretende visibilizar, dar reconocimiento y apoyo a las mujeres que trabajan en alguno de estos ámbitos, así como a sus descubrimientos e invenciones. Introducir a las mujeres más jóvenes en el mundo de la ciencia y la tecnología y crear nuevos referentes femeninos. El 13 de octubre es el Día para la Reducción de Desastres. La ONU declaró este día con el propósito de concientizar a los gobiernos y a la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos, asimismo los desastres, muchos de los cuales se han agravado con el cambio climático, generando un impacto negativo en el desarrollo sostenible y en los resultados deseados. Ese mismo día, pero de 1982, el diplomático mexicano Alfonso García Robles recibe el Premio Nobel de la Paz por haber impulsado la proscripción de las armas nucleares en Latinoamérica, que culminarían con la firma del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, conocido como Tratado de Tlatelolco. Y el 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación y el Día Internacional del Anestesiólogo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, amigos. Soy Adrián de Dios, por cierto, y ahora les presento a nuestro invitado, que es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas. Le damos la bienvenida al doctor Adalberto Galindo Alcántara. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para lo que se ofrezca. Muchísimas gracias, doctor. Les voy a platicar un poco de la trayectoria de nuestro invitado, y es que el doctor Galindo es egresado de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UJAT. Tiene una maestría en Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en el Colegio de la Frontera Sur y obtuvo el doctorado en Ciencias Geográficas de la Universidad de La Habana. Es profesor titular A de tiempo completo en la División Académica de Ciencias Biológicas de nuestra universidad desde 1988 a la fecha. En el área empresarial trabaja como consultor independiente desde 1985 y desde 2013. En cuanto a su experiencia en investigación, el doctor Galindo ha participado como colaborador y como director en más de 50 proyectos financiados por diversas fuentes. En el área de las ciencias ambientales, los proyectos más importantes que ha dirigido son el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco, esto de CEDESPA 2006, el Atlas de Riesgo del Municipio de Centro 2009 y 2015, la Estrategia de Riesgos del Estado de Tabasco, EGIR-SOTOP 2015, así como Potencial Turístico Cultural del Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa del Fondo Mixto 2011. En el área de la innovación, ha desarrollado 4 proyectos apoyados por el Programa de Estímulo a la Innovación, conocido en el ámbito científico como PEI-CONACYT. El más reciente de ellos es denominado Prototipo de Evaluación de Sistemas, Producto e Infraestructura Petrolera por medio de plataformas UAV y sensores multiespectrales.
de esto en 2015. Actualmente se encuentra dirigiendo el proyecto Patrones Ecogeohídricos de los humedales de la cuenca baja del río Grijalva, Conagua Conacit 2017 a 2021, que es el proyecto que abordaremos en ese programa. A lo largo de su carrera académica ha publicado 6 libros. El último de ellos se denomina México, Fragmentos Socioterritoriales, entramado de problemáticas y ópticas diversas, que está en proceso editorial para ser publicado ese año. Además, ha publicado diversos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, y a lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos, entre los que se destacan el reconocimiento al mérito académico de nuestra universidad, así como también el mérito científico de la misma UJAT, y reconocimiento como director en el premio a la mejor tesis de maestría de nuestra misma casa de estudios. Además, cuenta con el reconocimiento como perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, CEP, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nos da muchísimo gusto, doctor, que nos pueda acompañar, porque les decía anteriormente que vamos a platicar sobre este proyecto, Patrones Ecogeohídricos de los humedales de la cuenca baja del río Grijalva. Antes de poder conocer más de este tema, vamos a escuchar esta cápsula de introducción y ahorita regresamos. Patrones ecogeohídricos de los humedales de la cuenca baja del río Grijalva. La cuenca es un sistema de captación y concentración de aguas superficiales en la que interactúan recursos naturales y asentamientos humanos dentro de un complejo de relaciones, donde los recursos hídricos son el factor determinante. La Semarnat señala que reconocer la dinámica hidrológica, ecosistémica, cultural, social e institucional de las cuencas hidrológicas de México implica conocer dónde vivimos, de dónde vienen los bienes y servicios ambientales como el agua, la biodiversidad, el suelo, los bosques y las selvas, así como el desarrollo de diversas funciones que se relacionan a partir del elemento integrador agua, que abarca en su red de arroyos y ríos una conexión inseparable entre la cuenca alta y la cuenca baja. Cabe señalar que el manejo apropiado de una cuenca brinda beneficios a la sociedad, que se originan de una amplia gama de bienes y servicios ecosistémicos que parten de mantener las funciones ecológicas, sociales y económicas de la propia cuenca a partir del manejo participativo, adaptativo, sistemático y con visión a largo plazo del territorio. Por ello, este proyecto busca brindar información actual de gran calidad y con un profundo análisis que permita a las autoridades la toma de decisiones con sustento en el desarrollo de actividades adecuadas para el aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del río Grijalva en el estado de Tabasco. Bueno, ahora sí, doctor, ya le voy a dar los micrófonos. Empiece usted a contarnos todo lo relacionado a este proyecto y empecemos desde el origen. ¿Cómo surge el interés por desarrollar este proyecto de investigación? Adelante. Bueno, hace algunos años todavía existían los fideicomisos que fomentaban la ciencia entre instituciones gubernamentales y el CONACYT. Uno de ellos fue el Fondo Conagua Conacit y estaba destinado justamente a tratar temas vinculados a las actividades de administración del agua, ¿no? Uno de estos temas en particular, supongo que a raíz de los frecuentes eventos de inundación y de los profundos cambios que se han generado con la construcción del plan hídrico en la planicie del Bajo Grijalva, llevan a la Conagua a solicitar en una convocatoria abierta, en una demanda potencial, en una convocatoria abierta, un proyecto de investigación que analice justamente los cambios en esos patrones ecogeohídricos de la cuenca baja del Grijalva, con la finalidad de contar con elementos que permitieran establecer un plan de manejo para el recurso agua en esta zona, ¿no? Entonces, si no mal recuerdo, en 2017 se abre la convocatoria, un servidor con un grupo de compañeros preparamos el proyecto, concursamos en la convocatoria y es una convocatoria a nivel nacional y bueno, nos toca la fortuna de que nuestro proyecto es seleccionado para llevarse a cabo, ¿no? Una vez seleccionado y, digamos, pasada la etapa de formalización y legalización de los convenios, etcétera, pues empezamos a trabajar en este proyecto y pues lo primero que hacemos es generar un sistema de información geográfica, un conjunto de capas temáticas para poder contar con la información de la cuenca baja, delimitarla, definir perfectamente cuáles son
los escurrimientos y en la actualidad dónde se encuentran las obras de infraestructura que se han ido construyendo a lo largo de los años en este espacio, ¿no? También como parte del proyecto tomamos imágenes de diferentes periodos que nos permiten de alguna manera ver cómo estaba la situación del territorio hace algunos años para poder identificar los cambios que se han ido dando y qué elementos son los que han ido formando estos cambios, ¿no? Entonces así empezamos. El grupo original está conformado por profesores de lo que es el CIRA, que es el Centro Interamericano de Recursos del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México, profesores de aquí, de la División Académica de Ciencias Biológicas, profesores del Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, y creo que son los profesores que integran el núcleo básico de este equipo, ¿no? Y bueno, pues más o menos por ahí empezamos, ¿no? Nos hablaba de este sistema de información geográfica. ¿Puede ampliarnos un poquito más en relación a este tema? Desde hace algunos años se ha diseñado algún tipo de software que permite espacializar la información, es decir, referirlas espacialmente a partir de coordenadas. Pues con esto se construyen los sistemas de información geográfica. Nosotros, para este proyecto, tomamos, como ya les comentaba, imágenes de satélite, fotografías aéreas, levantamientos en campo con GPS, levantamientos topográficos, y todos ellos están referenciados espacialmente. Entonces todos estos datos los fuimos metiendo en una base de datos geoespacial para poderlas tener ahí disponibles y poderlas analizar. La ventaja es de que ya no solamente relacionas la parte estadística, ¿no?, sino que también esa parte estadística la estás relacionando con algún sitio en particular, de tal manera que podemos, por ponerlo de alguna forma, podemos encontrar qué es lo que sucede en ciertos espacios del territorio, ¿no? Por decirlo, pensando por ejemplo en un accidente, ¿no? O sea, si estuviéramos analizando los accidentes automovilísticos, nosotros lo que estaríamos haciendo es ubicar en qué parte de la carretera o de las calles están sucediendo los accidentes y con qué frecuencia, para poder relacionar esa frecuencia de los accidentes con el lugar donde están ocurriendo. A lo mejor tiene que ver con las condiciones de la carretera en ese sitio en particular. Pues lo mismo hacemos más o menos con la parte, en este caso, del manejo de los recursos naturales. Vemos, como les comentaba hace un rato, qué cambios se han ido presentando y cómo esos cambios se relacionan con la infraestructura que se construyó, con las actividades económicas, con los procesos de desarrollo y crecimiento de las ciudades, de manera que podemos, de alguna forma, utilizando estas herramientas geoestadísticas, predecir cuáles son los cambios que podemos esperar en el futuro si no se establecen cambios en el sistema. O sea, si yo no hago nada y las cosas siguen como están el día de hoy, ¿qué es lo que se va a perder de vegetación natural, por ejemplo, y hacia dónde está creciendo, por decir algo, una actividad económica o la ciudad? Y si yo establezco una política de restricción, por ejemplo, vamos a proteger los humedales porque los humedales son una zona importante para las inundaciones, si yo los protejo con alguna estrategia política, ¿cómo eso va a afectar al desarrollo de las inundaciones y al crecimiento de la ciudad o la conservación de los recursos naturales, ¿no? Entonces son varias cositas que se pueden ir haciendo con estos sistemas. Básicamente el sistema de información geográfica entonces sería una colección de datos geoespaciales, entendidos estos como información que hay en el campo y que está referenciada y almacenada en un programa, en una computadora para poderla analizar. ¿Qué cambios considerables como más importantes han detectado a través de este sistema, doctor? Fíjate que es lo más interesante que hemos encontrado, por supuesto, son las modificaciones que ha generado la construcción de los planes hídricos, ¿no? Toda la construcción de bordos, drenes, represas, etcétera, que se han construido, pues modificaron, por supuesto, el patrón de los escurrimientos.
Y en principio pensaríamos que una gran cantidad de humedales desaparecieron porque se rellenaron para construir la ciudad, porque se cortó el paso del agua por los bordos o las carreteras. Y entonces, ¿qué pasó con esa agua? ¿A dónde se fue esa agua? Pues esa agua se fue hacia otras zonas y esas zonas se convirtieron ahora en humedales. De manera que prácticamente la superficie de humedales que había antes y después de la construcción de estas obras se mantiene en términos generales igual. O sea, si yo te pusiera una tabla que dijera la superficie de humedales que había en 1984, en el 2000, 2005, etcétera, pues ibas a ver que prácticamente es la misma superficie. Hay pequeñas variaciones y que dependen también mucho de la temporalidad, o sea, de qué tanto ha llovido o no ha llovido cuando se tomaron esas imágenes. Pero en términos generales, pues el promedio de superficie de humedales ha sido constante. Con ese dato, uno diría, oye, pues es que esta infraestructura no afectó en nada al territorio, ¿no? Sigue habiendo el mismo espacio de inundación, pero cuando analizamos el lugar donde se almacena ahora el agua, es diferente a donde se almacenaba. Entonces, aunque no hay un cambio en términos de la superficie general, sí hay un cambio en el lugar donde se están dando estas inundaciones, ¿no? Entonces es muy importante esto porque en principio esto puede afectado a una serie de localidades, rancherías, etcétera, que antes no se inundaban, pero que ahora sí tienen ese problema, por llamarlo de alguna forma. Pero también es importante porque, o le dice a las autoridades, donde hay que tener cuidado en términos de la gestión del riesgo y también en la conservación de esos humedales, porque si continuamos de alguna manera bordeando y protegiendo que el agua no se salga del cauce del río o de las lagunas, vamos a tener otro problema más importante, ¿no? De cómo se distribuye espacialmente esta agua, aunque en términos de la superficie pareciera seguir siendo la misma superficie que se ocupaba anteriormente, ¿no? No sé si me expliqué o no. Sí, doctor. ¿Hacia dónde apunta el uso de toda esa información de la que nos venía platicando y de la que han obtenido? ¿Y cuál sería el propósito o el objetivo de este proyecto? Bueno, creo que para todos es muy claro que el agua es un recurso fundamental. Sin agua no hay vida, ¿no? Entonces, conservar este recurso es, estratégico para el país y por supuesto para nosotros. En este sentido, en Tabasco tenemos una estrecha relación con el agua. O sea, es parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura, aunque en los últimos años nos hemos puesto un poco sensibles por el tema de las inundaciones, ¿no? Pero en realidad, pues las inundaciones no tienen que ver con el agua per se. O sea, el agua, pues, como tal, todos los años tenemos, digamos, lluvia y tenemos escurrimiento. Lo que ha sucedido es que nosotros no hemos sabido respetar de alguna forma ese cauce, ¿no? Entonces, con todos estos problemas que se han generado, con toda esta percepción de alguna forma negativa que se ha generado en términos del agua, pues era importante destacar su papel, no solamente como un servicio, digamos, un servicio ambiental que se presta a la ciudad, pues, para brindarle agua potable a la misma, o como fuente de vida para el campo, para los agricultores, para los ganaderos, etcétera, sino que, bueno, es parte importante también de los procesos ecológicos que hay en nuestro territorio, ¿no? Seguramente muchos de ustedes saben, por ejemplo, que estos cuerpos de agua sirven para migración de algunas especies, ¿no? Uno de los ejemplos más comunes que tenemos es el manatí. El manatí utiliza los ríos, las lagunas y los arroyos para moverse, desplazarse y buscar su alimento, encontrar zonas de apareamiento y de procreación. Así como el manatí, que es un animal muy visible, muy grande, pues hay otros más pequeños, no tan visibles y que a veces están dentro del agua, como especies, como peces, como algunos
crustáceos, cocodrilos, en fin, que tienen que ver, que están íntimamente relacionados con el agua, y que si nosotros restringimos su espacio, pues entonces estamos poniéndolos en peligro, ¿no? Entonces la idea de este proyecto en general es de que los resultados sirvan a las autoridades, en este caso a la Conagua y a los gobiernos estatales y municipales, para gestionar este recurso y gestionar su territorio. Saber dónde se puede o no se puede llevar a cabo cierto tipo de actividad en función de las características ecogeohídricas de ese sitio. Si es un sitio que se va a inundar periódicamente, pues ahí sabes que no debemos de construir, pero sí podemos tener algún tipo de actividad, por ejemplo, agroforestal, con especies que resistan las inundaciones y que puedan generar un soporte para las especies florísticas y faunísticas del sitio, así como para el mismo recurso agua, ¿no? Es importante mantener cierto nivel de cubierta vegetal sobre el territorio para evitar o para disminuir la cuestión de, ¿cómo se dice? La erosión, y para fomentar la infiltración de agua al subsuelo. Últimamente se ha dado mucho el crecimiento de pozos artesanales y profundos en las localidades, pues para poder surtir de agua potable a estas, y esto por supuesto está afectando las condiciones de los mantos freáticos en el subsuelo. Entonces es importante que el agua superficial pueda de alguna forma infiltrarse para poder recargar estos cuerpos de agua, estos mantos de agua, y mantener un equilibrio en el sistema, ¿no? Entonces, en principio, pues la función más importante de esto es servir de soporte a las autoridades para la toma de decisiones, ¿no? Qué interesante todo lo que nos comenta, doctor. Es también muy importante el alcance que pueda tener hacia las autoridades, a las personalidades competentes, pero nosotros como ciudadanos, ¿qué responsabilidad tenemos en ese sentido? Bueno, obviamente las autoridades tienen un papel importante en la administración de los recursos, en la normatividad, etcétera, pero pues la población tenemos, creo, el papel más importante de responsabilidad en cuidarlo, ¿no? Entender que cada una de las cosas que tenemos en nuestro medio juega un papel importante en él, ¿no? No están ahí porque sí, sino están ahí porque juegan un papel. Los árboles juegan un papel en la vegetación arbustiva, y los pastizales también están jugando un papel. Son sitios importantes donde se llevan a cabo procesos de captura de carbono, de conservación de la biodiversidad, de infiltración de agua para los mantos freáticos, reservas o reservorios para amortiguar las inundaciones. Entonces, cada uno de estos espacios, cada uno de estos sitios juega un papel importante, que es necesario entenderlo para saber cómo utilizarlo con responsabilidad, ¿no? Desde hace mucho hemos hecho cosas de alguna forma irresponsables porque no estábamos conscientes o no teníamos la conciencia que tenemos el día de hoy en cuanto a cómo el medio ambiente participa. Pues como no somos ajenos nosotros de lo que sucede en el ambiente, nosotros somos parte del ecosistema, y como parte del ecosistema nos podemos ver afectados si colapsa, ¿no? Entonces, de alguna manera es muy importante el papel que nosotros jugamos al respecto. Hay que evitar bloquear los cauces de los ríos, de los arroyos. Por supuesto, hay que cuidar que las aguas residuales no lleguen a los cuerpos de agua contaminadas. O sea, hay que darles el proceso adecuado
hay que construir, es algo importantísimo que necesitamos en la ciudad, en las ciudades, no solamente en la de Villahermosa, sino en la mayoría de nuestras poblaciones. Hay que construir los drenajes adecuados, tanto pluviales como sanitarios, para poder dar el manejo adecuado a estas aguas residuales y disminuir con eso la presión que se tiene sobre los cuerpos de agua, ¿no? Respetar la flora y la fauna silvestre, no porque estén ahí y no le esté obteniendo yo un ingreso económico, no significa que eso no sea algo funcional, que no sea algo que está brindando un servicio, aunque yo no lo esté viendo, ¿no? Y antes de tirarlo, antes de cortarlo, antes de rellenarlo, pues debo de pensar cuáles son, pues, los posibles daños que estoy causando al ecosistema y qué impacto puede tener esto, ¿no? En principio, el mayor impacto que estamos teniendo nosotros con las modificaciones que hemos realizado en el sistema es que las inundaciones año con año son cada vez más fuertes. Pues ¿por qué? Porque antes el agua se extendía en una planicie y bueno, como era tan grande la planicie, el tirante de inundación que podíamos tener era pequeño, de 10, 15 centímetros. Como hemos disminuido ese espacio, pues ahora las inundaciones son de 40, 50, 1 metro. Pues ¿por qué? Porque esa agua ya no se puede extender naturalmente como lo hacía antes, ¿no? También el haber, digamos, cortado ese espacio de extensión de las inundaciones, pues ha disminuido cada vez que había una inundación o que hay una inundación, el agua trae elementos orgánicos que se depositan en la planicie y la fertilizan. Entonces, obviamente, ese ciclo de fertilización que tenían las inundaciones de forma natural se ha perdido. Seguramente el público recuerda que antes se consideraba que la vega del río era la tierra más fértil para los cultivos, ¿no? Pues es por eso, porque toda esa tierra que bajaba con la inundación, porque se va arrastrando por la fuerza del agua, se asentaba o se depositaba en las orillas, en las márgenes de los ríos, enriqueciendo con materia orgánica esas zonas y haciéndolas más fértiles. Como ahora hemos impedido esa distribución de esos sedimentos, pues los sedimentos también se depositan en el cuerpo, en el cauce del arroyo, del río, disminuyendo, por supuesto, su capacidad y por ende el agua necesita entonces un mayor espacio para distribuirse, y por eso es que requerimos luego estar ahí desasolvando los cuerpos de agua, ¿no? Para eso queremos que vengan las grandes dragas a quitar sedimentos de los ríos. ¿Por qué? Pues porque todo eso que antes se depositaba en las planicies, ahora se deposita en el cauce del río y pues colmata ese río y hace que transite menos agua y con mayor dificultad, ¿no? Así es, doctor, la responsabilidad como ciudadanos que debemos asumir, y esa conciencia que usted nos comparte, que debemos asumir no solamente en relación al agua, sino a todas nuestras actividades, ¿no? Platíquenos, doctor, ¿cómo ha sido la aplicación tecnológica en ese proyecto? Y también cuéntenos sobre el trabajo de investigación que están desarrollando. Una de las cosas que siempre trato de poner en mis proyectos es aplicar lo más avanzado tecnológicamente posible que pueda, ¿no? En ese sentido, pues una de las novedades que tenemos en este proyecto es que contamos con fotografía aérea tomada por drones de ala fija que nos permitieron imágenes con mayor resolución, mayor calidad de algunas zonas que considerábamos importantes en el proyecto, ¿no? Eso pues nos costó una parte del proyecto, pero pues creo que en resumen los resultados que nos brindó, el apoyo que nos dio es importante, ¿no? Porque de alguna manera entramos en este tema de las unidades aéreas no tripuladas, ¿no? Usamos imágenes de satélite de diferentes épocas y por lo tanto de diferentes satélites. Una imagen de satélite es como una fotografía, como si fueran varias fotografías que se traslapan, y cada una de esas fotografías corresponde a una parte específica
del espectro electromagnético. Si lo pusiéramos en colores, una fotografía normal tiene 3 capas, la del rojo, la del verde y la del azul, y con esas 3 capas se forma el color que nosotros distinguimos normalmente en una fotografía. Bueno, pues estas fotografías o imágenes de satélite tienen más capas, tienen más bandas, y entonces la combinación de esas bandas nos permite diferenciar los tipos de vegetación para poder identificarlos y cuantificarlos en el espacio y en el tiempo, ¿no? Pues, al principio hablábamos de que habíamos hecho una evaluación espaciotemporal para identificar los cambios que hubo en la cuenca y cómo estos cambios se relacionan con los cambios de infraestructura, con los cambios económicos y sociales que hemos tenido en ese periodo. Y el periodo analizado es de 1984 a 2020, que es el año pasado, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que nosotros para este análisis tomamos diferentes fuentes. Usamos fotografías aéreas, usamos imágenes de satélite Landsat, si no mal recuerdo es Landsat 8, y también usamos imágenes SPOT, que es un sistema francés. Entonces, cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas, y digamos compaginar estos elementos para después poderlos incorporar en un análisis, pues tiene su chiste, ¿no? Pero a final de cuentas es importante porque nos permite conocer lo que ya habíamos comentado de la tendencia en el cambio de uso de suelo y cómo esto afecta a los humedales y a la distribución del agua en la cuenca, ¿no? También utilizamos otro insumo que se llama LIDAR. LIDAR es un sensor láser que se transporta en un avión, y el avión, en vez de tomar la fotografía, dispara el láser, y este láser rebota sobre la superficie de la Tierra, y entonces lo que registra ese sensor es el tiempo de rebote de la señal. Con ese rebote se puede calcular de forma precisa la coordenada X, Y y Z, donde X en términos geográficos sería, por ejemplo, la latitud, X y Y serían la latitud y la longitud, pero Z es la altura en metros sobre el nivel del mar, es decir, a qué altura se encuentra la superficie terrestre en este sitio en particular. ¿Eso para qué sirve? Pues me sirve para conocer el relieve del terreno, y con el relieve se pueden hacer modelos digitales de elevación, y con esos modelos digitales de elevación lo que hicimos fue simular los escurrimientos de la cuenca. Entonces tenemos un modelo tridimensional de la cuenca baja, y con ese modelo sabemos por dónde van los cuerpos de agua, cuál es la pendiente que hay en ese lugar, hacia dónde escurre el agua, dónde el agua, digamos, se estaciona o pierde velocidad, dónde el agua tiene una mayor velocidad, y eso nos permite analizar con mayor detalle el comportamiento de los escurrimientos, ¿no? Pues también fuimos, para darle precisión a todo esto que ya hemos comentado, usamos también estaciones totales con las cuales hicimos transectos del río para hacer cortes o secciones y corroborar la profundidad del río. O sea, todo esto que les platicaba de las imágenes de satélite y de LIDAR es superficial, pero necesitábamos también conocer la batimetría, o sea, la profundidad de los cuerpos de agua y de los ríos. Y para esto, en algunas ocasiones usamos estas estaciones totales con una ecosonda. La ecosonda me permite medir la distancia que hay del fondo a donde yo tengo el sensor de la ecosonda, que generalmente es sobre la superficie, y eso lo montamos en una lancha, y con la lancha que tiene un GPS y que va registrando la coordenada, y entonces va registrando la coordenada y la profundidad de los cuerpos de agua, ¿no? De esta manera, pues teníamos un modelo tridimensional muy preciso, bastante detallado, de la superficie de la Tierra y de los cuerpos de agua, y entonces podíamos estimar la capacidad de almacenamiento, la capacidad de flujo que tienen esos cuerpos de agua, y cómo estos se comportan ante ciertos valores de precipitación que nosotros le dábamos en las simulaciones, ¿no? De esta manera pudimos determinar también cuáles son las áreas que se inundan y cuáles son las que se inundaban, para poder establecer estas diferencias de las que hablábamos hace un rato, ¿no? Entonces hay varias cositas ahí en tecnología que fuimos implementando.
pues el chiste es como buscarle con un poco de ingenio a cómo irte haciendo de los datos que necesitas para lograr el propósito de tu investigación, ¿no? Así es, doctor. Una pregunta también. ¿Nosotros podemos tener acceso a esa información, a estas maquetaciones tridimensionales que usted nos menciona? Por el momento no, porque esa es, digamos, propiedad en este caso de la Conagua, y el informe final estamos por entregarlo en diciembre. Entonces, en diciembre, una vez que nosotros lo entreguemos, pues ya estará disponible para el público en general. O sea, yo supongo que a través de transparencia o alguna de esas modalidades se puede solicitar y utilizarlo. Una de las cosas que habíamos platicado con la dependencia era de abrir un portal, un portal con el sistema de información geográfica, de tal manera que la gente pudiera ingresar a ese sistema, consultarlo, visualizarlo e incluso utilizarlo para sus trabajos, ¿no? Pero pues eso ya es facultad de la institución. Nosotros tenemos que entregarle a ellos y ellos son los responsables de esa información, pero pues como es información generada con recursos públicos, supongo que debe estar disponible en su momento, ¿no? Ojalá y sí, doctor, porque es una información muy, muy visual y nos gustaría verla. Ahora platíquenos, ¿qué aportes arroja este proyecto a futuro en relación al cambio climático? Que es algo que, como bien decía, es un tema muy importante y muy mencionado últimamente. Pues en términos de cambio climático, nosotros no hicimos un análisis específico Sin embargo, pues toda la información que estamos generando es útil para las personas que trabajan ese tema, ¿no? Creo que aquí la parte más importante es, bueno, ya con todo el modelo que tenemos, sería ya nada más aplicar los escenarios que se han generado por el panel para poder ver cuál sería el comportamiento del sistema, ¿no? Pero recordemos una cosa, en términos del modelo, el modelo que construimos el día de hoy representa a la fotografía del día de hoy, por decirlo de alguna manera. Pero el día de mañana seguramente alguien construirá una carretera, habrá una zanja por aquí, o construirá un bordo, o levantarán el bordo, o no sé, habrá modificaciones que vayan modificando, por supuesto, los resultados del modelo, ¿no? Entonces, en términos del día de hoy, de la fotografía que tenemos el día de hoy, podemos aplicar esos escenarios y saber qué es lo que podríamos esperar con esos escenarios, ¿no? Pero como son escenarios a futuro, estamos hablando de lo que podría suceder en 40, 50, 100 años, pues también ahí no es nada más cómo va a cambiar el clima, sino cómo cambia el territorio. El territorio que vemos el día de hoy es una construcción que está realizada a partir de la articulación entre las actividades económicas, las características de la sociedad y las características geomorfológicas del lugar, ¿no? Es una combinación. ¿Por qué? Porque las características geomorfológicas me dicen qué es lo que puedo yo hacer, las características económicas me dicen lo que conviene o no conviene hacer, y las características sociales lo que le gusta o no le gusta a la gente hacer. Entonces, ese conjunto de cosas son las que van modelando el territorio, y si no hay normas, pues hacemos lo que queremos, ¿no? Ponemos el basurero por aquí, la ciudad por allá, la carretera. Si hay normas, las normas son de alguna manera restricciones, esas restricciones hacen que nuestro comportamiento se vea modificado, y por lo tanto, cómo eso se va a reflejar en la construcción del territorio, ¿no? Entonces, es importante tener eso en mente para que cuando esa información que se libere se utilice, pues tengamos las reservas de cómo utilizarla, ¿no? ¿Y cuál esperan o qué esperan que se pueda desarrollar más adelante con ese proyecto? ¿Hacia dónde pretenden escalarlo? Pues la idea es llegar a un plan de manejo que ya no se pudo hacer, porque el plan de manejo es pues se hace en reuniones presenciales, se hace con talleres de trabajo presenciales donde se discute por largas horas cuáles son los beneficios
y los perjuicios de las actividades y se llega a consensos. Recordemos una de las cosas que les acabo de decir, que el territorio se construye con intereses económicos y sociales. Entonces es muy importante que en esos planes de manejo o de ordenamiento, por decirlo de otra forma, participen los actores sociales, ¿no? O sea, aquellos que tienen actividades en esa zona, ¿no? Vamos a pensar en agricultores, en ganaderos, en pescadores, en constructores de vivienda, etcétera. Todos ellos tienen intereses en ese territorio y obviamente cada quien quiere que se le permitan hacer ciertas actividades, pero esas actividades deben estar en función de las características del medio y de las restricciones que se necesiten incorporar en ese medio para conservar los recursos, ¿no? Entonces, por eso es importante que esos planes de manejo se hagan o se desarrollen en grupos, o sea, con grupos de trabajos amplios donde se llegue a consensos de cómo manejar el territorio, ¿no? Pero pues como ahorita se nos atravesó la pandemia, entonces ya no fue posible desarrollar esa parte y bueno, pues supongo que en el futuro se tendrá que desarrollar ese plan de manejo, ¿no? Que es muy importante porque pues si no, pues todo el esfuerzo que estamos haciendo no llegaría a un buen puerto. Le haría falta algo para coronarse, ¿no? Hablando de eso, doctor, usted acaba de mencionar que necesitan de otras áreas de especialización también, y en la información que usted nos brindó hablaban de otras áreas disciplinares. Platíquenos de esa relación con otras áreas, con el ámbito social, que como bien menciona es algo fundamental para el desarrollo de este proyecto. Bueno, dentro de nuestro proyecto trabajaron personas con perfil de sociólogos, economistas, hidrólogos, geógrafos, ecólogos, ingenieros agrónomos, veterinarios, en fin, ¿no? O sea, siempre hubo una visión multidisciplinaria y la parte interdisciplinaria era la que se tenía que desarrollar en estos talleres, ¿no? Pero bueno, desde la perspectiva multidisciplinaria siempre consideramos nosotros de que el territorio es una construcción socioeconómica y visto desde ese punto es un sistema complejo y como tal hay que trabajarlo de esa manera, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros la participación de todos esos puntos de vista porque, por poner un ejemplo, si yo veo un objeto en una mesa y lo veo, estoy sentado frente a la mesa y yo veo una taza y la taza tiene un logotipo, yo cuando describa la taza voy a decir, mira, la taza es azul y tiene un logotipo de la universidad, ¿no? Pero el señor que está sentado frente a mí, que está viendo la parte de atrás de la taza, va a decir, oye, espérate, la taza sí es azul, pero la taza no tiene un logotipo. Entonces, con ese ejemplo lo que quiero decir es que ni él está mal, ni yo estoy mal al momento de describir lo que estamos viendo. Lo que sucede es que ambos tenemos un punto de vista diferente sobre el objeto que estamos analizando. Y el tema aquí con la multidisciplina es tener justamente esos múltiples enfoques del territorio y de sus usos, sus aplicaciones para poderlos considerar, ¿no? La idea es que cuando nos reunimos entonces con los agricultores, pues los agricultores me van a decir, yo lo que necesito son tierras fértiles, tierras que no se inunden, y bueno, pues está bien, ¿no? Pero resulta que parte de esas tierras van a ser también requeridas, por ejemplo, por el ganadero. El ganadero también va a querer tierras fértiles, tierras que no se inunden, y bueno, ahí va a haber ya una competencia, ¿no? Y uno va a decir, no, pues es mejor la agricultura, el otro va a decir, no, mejor la ganadería, y ambos tendrán su razón porque cada quien lo está viendo desde el punto de vista diferente. Aquí el punto es llegar a un consenso. ¿Cuál es la mejor forma de utilizarlo desde el punto de la agricultura y desde el punto de la ganadería, por decir algo, ¿no? Estableciendo esas normas, pues entonces todos haremos un uso apropiado del territorio. Lo que sí podemos tener claro es, ¿sabes qué? Si es una zona inundable, pues eso no sirve para las vacas, pues porque las vacas van a andar nadando ahí, ¿no? O si es una zona inundable, pues para una agricultura de temporal, por ejemplo, maíz, pues no te va a servir todo el año, te va a servir en ciertas épocas del año, ¿no? Entonces, ese conocimiento, esa interacción entre los grupos y esa socialización de la información y llegar a un consenso, eso es lo que se persigue como objeto final del estudio que estamos haciendo, ¿no? Entonces,
Yo creo que es muy importante la visión multidisciplinaria e interdisciplinaria en una investigación como la que nosotros hacemos, porque la sociedad tiene una participación muy importante. Ellos son los que proponen de alguna manera las actividades económicas a realizar, porque de ello depende su subsistencia, ¿no? Por otro lado, yo puedo proponer una actividad, pero a lo mejor el sistema económico me dice que eso no es rentable en esta zona, ¿no? Y pues aunque yo quiera establecerlo, no es lo adecuado y por ese punto también sería una posible restricción. Y en términos del ambiente o de las características físicas ambientales de ese sitio, pues a lo mejor no es apto físicamente o a lo mejor sí es apto, y debemos de tener bien considerado qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para poder desarrollarlo de la mejor manera, ¿no? Qué increíble mensaje nos está compartiendo, doctor, y de verdad que es interesante este gran proyecto que siguen desarrollando, y esperamos invitarlos nuevamente para que nos puedan platicar pues los resultados finales de esta gran investigación, y le agradezco enormemente por todo este conocimiento, esta charla que ha sido muy nutritiva en todos los sentidos. No sé si desea agregar algo más antes de despedirnos. Pues no, agradecerles la invitación. Espero que haya sido lo más sencillo y claro posible en mi explicación, para que la gente pueda entender de qué estoy tratando de hablar. Y bueno, pues muchas gracias por todo. Gracias a usted, doctor, y en efecto fue demasiado claro, que tanto que quisiéramos que el programa durara 2 horas, pero ya sabe los tiempos. Pero muchísimas gracias de verdad por habernos compartido un pedacito de lo que han realizado en años. Sabemos que no se puede resumir tantos años de trabajo y de labor en 1 hora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, auditorio, muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta increíble charla. Les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Adalberto Galindo Alcántara, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas, y nos platicó sobre su proyecto Patrones Ecogeohídricos de los humedales de la cuenca baja del río Grijalva. Agradecemos a la División Académica de Ciencias Biológicas y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este increíble programa. Y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos a ustedes, auditorio, y a usted, doctor, por habernos acompañado y por habernos sintonizado una vez más aquí en su programa UJAT Conciencia. Y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.